o de vivir en el extranjero. Y entonces les vamos a platicar cuáles han sido nuestras experiencias para los lugares diferentes en los que hemos vivido. A mí me ha tocado vivir en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Francia y ahorita en Alemania. Y pues a Clau le ha tocado vivir en otros países. Así que platícanos un poquito. Hola, yo soy Claudia, soy estudiante de doctorado en Arabia Saudita y también me ha tocado vivir en varios países, en Canadá, en Toronto y también en España. En México viví en Ciudad de México, que también, aunque no es un país diferente, es muy relevante porque es totalmente diferente. Yo creo que tienen más en común las grandes ciudades del mundo entre ellas que entre las grandes ciudades y las otras ciudades de los países a los que pertenecen. Y pues ¿Y ahorita cómo vivo este en clima en Arabia Arabia Saudita. ahorita? Ahorita el clima en Arabia está muy bien, muy a gusto, la verdad. Había hecho un poco de frío, como a 20 grados, o sí, como a 20 grados. Y, y ya está empezando a hacer calorcito que a mí me tiene más feliz. Pero estamos por empezar la temporada más calurosa, yo creo en 1 o 2 meses, que se pone como la secadora de ropa, que sientes que te está secando y incluso el aire huele así como cuando sacas la ropa de la O sea que secadora y tú el eres clima lo que es se más está parecido secando. al clima mexicano, ¿no? Sí, Porque dices como, es ¿y que el dices tuyo qué como, tal? estaba haciendo frío como a 20 grados y nosotros ahorita estamos como en 10 y para nosotros es calor ahorita. Sí, ya dejó de nevar. En realidad aquí donde yo estoy Muy bien. no, no hay tanta nieve, pero pues sí, como que la temporada de frío sí es larga. O sea, sí es como noviembre a marzo más o menos. Ya después en abril empieza a hacer calor, pero nuestro calor es como más de 15 grados. Entonces es relativo. Y creo que es una de las principales diferencias de vivir en el extranjero y que tienes Sí, que checar. Porque si eres una persona que tiene tendencia a deprimirse en climas fríos, como que a lo mejor no te conviene vivir en un país tan frío como Estados Unidos, que en el norte es súper frío. O sea, creo que no es para ti. sí. Sí, ese también es un punto relevante para mí, porque a mí no me gusta el frío. O sea, cuando estaba viviendo en España, estaba en el norte y justo en la temporada de invierno el sol no salía y yo tenía que viajar al sur, a Sevilla o a Barcelona como para ver el sol y sentir el calor. O sea, porque sí me deprimía y mi hermana decía que era solo como por lujo o algo así, pero no es verdad. O sea, en serio sí es importante para mí como el calor. O sea, y tal vez Arabia es como un poco más caliente, pero aquí todo tiene aire acondicionado e incluso tenemos como un nivel subterráneo en la universidad para que no pases por nada por el sol y está como muy bien preparado para el calor. Pero yo prefiero tener un poco de calor a tener un poco de frío. Sí, no, y eso es completamente cierto que la gente se deprime en climas fríos. O sea, por ejemplo, aquí hay temporadas muy largas en las que no ves el sol en sí. O sea, no como en México que todo el día está soleado, como que todos los días sale el sol, ¿no? Al menos un ratito, incluso cuando está nublado. Ujú. Aquí no sale el sol por semanas. Entonces, mucha gente, y en especialmente mucha gente que viene de otros países más cálidos y soleados, tienen que tomar vitaminas. O sea, yo tomo vitamina D para como contrarrestar el hecho de que no puedes estar en el sol todos los días, ¿no? Y, y creo que eso depende, pues sí, o sea, como de tu tipo de preferencias, pero sí tienes que tomarlo en cuenta. E incluso también aquí nosotros tenemos túneles subterráneos, pero para no pasar por el frío. Entonces te conectas de un edificio a otro y así ya no pasas por el frío. Wow. Y supongo que en países, y eso que aquí como que no es tan frío, pero en países supongo que tipo Suecia, Finlandia, o sea, ha de ser incluso mayor como el índice pues de depresión. Pero hay gente a la que le gusta el frío, ¿no? Hay gente que lo tolera mucho más a gusto. Pero creo que sí es una diferencia principal.
Sí, también. Sí, por eso también es importante la parte de la adaptación, como para aprender a vivir en esos climas, pero también como aprender a verle como el lado bonito también, como requiere cierta resiliencia o valentía y ¿Y a ti te adaptabilidad. costó trabajo adaptarte a vivir en alguno de estos países? Y bueno, sobre todo Arabia, que es como pues otra religión, supongo que otra comida, o sea, Sí, a mí me costó trabajo adaptarme a Arabia por muchas razones. La religión no fue tan relevante al principio, o sea, pero sí creo que es porque para mí la religión es importante, pero para el resto de los mexicanos no es tan importante, entonces pueden vivir bien sin tomarlo en cuenta, pero lo que a mí me parecía más difícil era la lejanía de las ciudades. O sea, la ciudad grande más cercana está a 1 hora y media, es bastante lejos eh, comparado con México, ¿no? O sea, en México podías ir, o sea, mi ciudad es Querétaro y alrededor tenemos, no sé, unas 10 ciudades que puedes ir entre 30, 1 hora y media. Y aquí pues básicamente es mi única opción. Y la otra está como a 3 horas y así, o sea, es como muy común viajar en avión dentro del mismo país. Y también otra cosa que me pareció difícil fue que no hay muchas frutas o verduras o que, por ejemplo, hay muchas frutas que traen de otros países porque pues aquí vivimos en el desierto y pues no están tan frescas, el sabor no es tan bueno, a veces no hay tanta variedad. O sea, cuando tuvimos mango apenas hace unas semanas, yo era la persona más feliz del planeta porque sí es un lujo tener frutas tropicales en el punto que se deben de consumir. ¿A ti qué te ha parecido difícil de eso? creo que concuerdo mucho con lo de la comida. Yo no soy muy buena cocinando, ¿no? Pero creo que en México tenemos como un gran privilegio de tener frutas y verduras frescas. Como que todo tiene pues mucho sabor porque finalmente es cultivado ahí y entonces es muy muy fresco. Pero cuando vienen a estos países, o sea, Europa, eh, pues hay muchas frutas y verduras que las traen o de África o de Latinoamérica y obviamente no llegan tan frescas y no tienen el mismo sabor, ¿no? Y creo que la comida pues sí es un poquito diferente porque pues la comida mexicana tiene muchos condimentos, eh, tenemos como una cierta cultura de comida. Un ejemplo que se me viene a la mente es que para mí fue muy difícil darme cuenta que no había queso Oaxaca aquí, no solo en Arabia, sino tampoco en España y tampoco en Canadá. O sea, o sea, a mí me encanta el queso Oaxaca y una cosa que sí considero muy importante es eso que tú mencionas, que es como adaptarte y agradecer lo que tienes, estar en paz con el presente. eh, y entonces pues ya en lugar de buscar el queso Oaxaca, busqué el queso feta. eh, y fue como mi manera de empezar a adaptarme a la comida de este país, pero también tengo que aceptar que tengo 4 kilos de queso Oaxaca en mi congelador. Como, o sea, hay algunas cosas que traigo de México, pero son muy poquitas, pero sí hacen la diferencia. Sí, o sea, Y creo que es importante la adaptabilidad, como que ir adoptando cosas de donde vives, ¿no? O sea, como tú dices, como buscar alternativas, porque finalmente vas a encontrar algo que te guste. Pero también, o sea, como que pues tienes la posibilidad de llevarte cosas de México también. O sea, yo cada vez que voy a México, la verdad es que regreso con una maleta llena de cosas, sobre todo de comida. O sea, creo que traigo latitas estas de elote,
para hacer esquites, traigo tortillas, o sea, como cosas que obviamente aquí no encontraría, que encontraría muy caro, eh, y que es como un, digamos, pues un gusto tuyo, ¿no? Que eso no quiere decir que no vayas a adaptarte, pero pues que finalmente siempre se agradece tener por ahí algo mexicano. Sí, también como crear tu hogar fuera de México, o sea, porque cuando llegas a un nuevo país, llegas también a una nueva casa que pues a veces no se siente tan tuya y le tienes que dar como tu toque, ¿no? Tal vez tú nos puedes contar un poco más de eso porque tu casa está preciosa. Eh, sí, creo que durante la maestría viví en dos países diferentes y me tuve que mudar entonces de lugar creo que tres veces. Y entonces como que no me daba, digamos, tiempo de poder como adaptar donde vivía a realmente que me gustara como mucho, ¿no? O sea, obviamente tenía mis cosas y lo que sea, era funcional, pero no era tanto como que lo sintiera como mi casa, o sea, me gustaba, pero no era ese sentimiento de casa, ¿no? Y ya cuando me mudé aquí a Alemania, como el doctorado dura por lo menos 3 años, ahora sí dije, ok, entonces voy a estar por lo menos 3 años, tengo que hacer que donde viva pues se sienta como mi casa y que sea como un lugar en el que me sienta cómoda, que pueda llegar después de trabajar y que pueda descansar y así, ¿no? Y, y me gustó mucho como la experiencia de poder como adaptar todo y de poder incluso traer cosas de México que me gustan, o sea, como los adornitos y así. O sea, porque yo veo que tienes ahí una muñeca Lele, una muñeca Otomi. Yo también tengo como dos. O sea, como que adaptar como tu entorno y hacerlo una casa y no simplemente pensar como de es temporal, porque mucha gente me decía como, es que ¿por qué como que haces como tanto esfuerzo como porque por decorar y así? Pero es que es tu casa, o sea, tienes que tener como esto en mente de que ya te cambiaste de lugar. O sea, ya creo que es bueno como empezar a llamarlo tu casa. Porque siento que mucha gente se queda con esta idea de solamente poder decirle tu casa a México. Y entonces sí, creo que sí se compromete tu estado de adaptabilidad. Porque entonces nunca te sientes en casa en el nuevo lugar. Y, y Sí, siento que está... sí, yo también siento como que eso de la temporalidad que mencionas es diferente para cada persona, porque justo yo hice lo mismo que tú, como crear mi casa aquí en Arabia, como, o sea, también, por ejemplo, el mantel lo traje de México y, o sea, como sí invertimos en crear un hogar aquí en Arabia, justo por la adaptabilidad, pero también porque para mí no es un hogar temporal. O sea, en los últimos 5 años viví en muchísimas casas, entonces para mí 2 años es bastante permanente, ¿sabes? Porque estuve en Ciudad de México, en, no sé, 3 o 4 departamentos, en España, en Querétaro, luego en casa de mis papás, luego aquí. Entonces 2 años para mí es bastante tiempo, que claro que lo puedo hacer y aparte, o sea, es lo que inviertas aquí no es como que ya lo voy a tirar a la basura, pues al final cuando te vayas pues puedes tal vez recuperar un poco de dinero y tal vez alguien lo va a usar también. Entonces también como las cosas se viven diferente o se piensan diferente, pero sí creo también como no es tan recomendable como pensar que tu única casa está en México. O sea, tu casa está en México, pero también está aquí. Y intentar vivir en dos países lo vuelve muy difícil. O sea, Sí, y justo, por ejemplo, eso de vivir en dos países, cuando estaba en la maestría tenía una compañera que no era mexicana, era de otro país, y ella siento que nunca quiso adaptarse, porque ella sentía que tenía que vivir como en dos países, ¿no? Estábamos en Francia, pero ella quería hablarle a su familia en el horario en el de su país, en vez de como adaptar como su horario a, ok, ya estoy viviendo aquí en Francia,
tengo libres estas horas, puedo ver si checan con las horas de libres de mi familia en mi país. No, ella se despertaba a las 4 de la mañana o como horarios muy locos como para seguir viviendo en su país de origen. Y tampoco como que quería intentar probar la comida, siempre era como, ok, yo me preparo mi comida y listo, y ya. O sea, íbamos a comer y ella no comía nada. O sea, realmente no quería probar la comida o íbamos como, ok, es fin de semana, vamos a salir a conocer la ciudad, lo que sea. Y ella era como de, no, porque tengo que hablar con todos mis amigos en mi país. Y obviamente siempre es súper bueno estar conectado con tus amigos, con tu familia, con todo. O sea, no vas a dejar de ser de donde eres, pero creo que sí tienes que invertirle esfuerzo en tu adaptabilidad. Y, y siento que mucha gente, o sea, tengo compañeros que son de otros países, que a veces se quejan mucho de que no pueden adaptarse, pero tampoco se esfuerzan en hacerlo, ¿no? O sea, simplemente el hecho de hacer amigos, es muy raro que una persona a ti se te vaya a acercar y te vaya a decir como, ¿quieres ser mi amigo? Pues, o sea, no digo que no pase, pero es raro, ¿no? O sea, tú tienes que hacer el esfuerzo de ir, platicar con gente, conocer gente, realmente mostrar un interés hacia otras personas y vas a encontrar gente en el camino que tenga tus mismos intereses o que tengas algo en común. Pero si tú no pones como ese esfuerzo de quiero crear un hogar aquí, quiero buscar eso aquí donde estoy viviendo ahorita, pues como que no va a llegar solo, ¿no? Sí, creo que es como el esfuerzo de estar en paz con el presente, porque como que siempre nos la pasamos esperando que el futuro sea mejor o que en México todo es lo mejor y aquí, o sea, todas las cosas tienen la parte positiva y la parte negativa, pero depende de nosotros cuál es la parte de la historia que nos contamos. O sea, por ejemplo, así como cuentas de algunas personas, pues que se enfocaron como en la parte negativa, pero o sea, sentarte en la parte positiva no es como un positivismo tóxico, sino más bien es como contarte toda la historia, porque seguro, o sea, sí, seguro tiene algunas cosas malas, pero también seguro tiene algunas cosas buenas y es importante hacer un esfuerzo por estar en paz con el presente y agradecer lo que tienes para ser feliz ahorita con lo que tienes. Sí, justo, o sea, como ver lo realista, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo de todo. Sí, Porque nunca voy a decir yo como que México es lo máximo, ni México es lo peor. O sea, y ni aquí es lo máximo, ni es lo peor. Siempre hay cosas buenas y cosas malas en todos lados, y hay cosas que te van a gustar y cosas que te van a disgustar en todos lados. Porque incluso depende de tu misma personalidad, ¿no? eh, por ejemplo, el clima, o sea, sí. simplemente cosas como el clima, para mí sería a lo mejor lo mejor estar en un clima tropical. Pero hay gente a la que no le gusta, entonces eso ya depende de cada persona. Y como tú dices, o sea, no caer en el positivismo tóxico de, sí, en Europa, o sea, como idealizar como los lugares, ¿no? Como en Europa todo es lo máximo y en Europa todo es perfecto, porque no, en ningún lugar todo es perfecto. Pero pues en todos lados hay cosas buenas y cosas malas. O sea, yo siempre resalto mucho cuando hablo, no sé, de México, como que la comida, o sea, tengo la comida, tengo mi familia, o sea, como muchísimas cosas que tenemos en México que son súper buenas. Pero aquí, o sea, tampoco hacerlo siendo como rechazando lo que tenemos aquí. O sea, yo nunca diría tampoco que la comida es como súper fea aquí o así, porque he escuchado mucha gente que dice como cosas o comentarios tipo de que la gente es súper fea o la comida es súper mala o así. O sea, pues tampoco, o sea, eso ya depende de tus gustos, obviamente, pero en todos lados como que hay bueno y malo, y ventajas y Sí, desventajas. o sea, justo eso que dices como de la gente, a mí me costó mucho trabajo adaptarme, porque, o sea, aquí estoy en Arabia Saudita, pero en su mayoría los profesores son europeos y en su mayoría, o sea, sí somos muchos latinos, pero también hay muchos europeos, pero sí su personalidad es mucho más fría que los latinos
y, o sea, adaptarme o entender cómo era su cultura o cómo era su comunicación me costó como bastante tiempo, pero una vez que me comprometí a hacer como la paz con el presente de, ok, esto es lo que hay y estoy agradecida con esto y voy a hacer que esto funcione, como que las cosas fluyen más fácilmente y como que me ayudó a adaptarme más rápido y también como, o sea, ahorita ya es como que la gente ya me conoce y yo también los conozco a ellos, ¿no? No es como que nos hayamos adaptado completamente, pero al menos los dos ya sabemos cómo va funcionando, ¿no? O sea, no digo como que ellos se adaptaron a mi personalidad o a mi cultura, pero ya saben cómo es. Y lo mismo yo con ellos. Y, Sí, creo que tomarlo pues desde el, sí, creo que tomarlo desde el entendimiento. O sea, como tú dices, como que eh, finalmente, culturalmente somos diferentes. Creo que en general los latinoamericanos o como culturas parecidas a las nuestras somos súper cálidos, somos a lo mejor amables, simplemente porque culturalmente así somos. O sea, obviamente hay diferentes tipos de personas en todos lados, pero en general como que somos muy abiertos, digámoslo así, o que muy alegres, o sea, como que tenemos estas características en generales, ¿no? Y en lugares tipo Europa, la gente es más reservada. Y no quiere decir que sea bueno o malo, pero es como su personalidad, son reservados, son más fríos, son más distantes, porque pues así es la cultura. Y, y como tú dices, o sea, lo viste desde un punto en el que no, no lo voy a pelear, ¿no? Lo voy a tratar de entender. Que eso no quiere decir que tú vayas a cambiar y para ser como ellos o ellos van a cambiar para ser como tú, sino que simplemente ya entiendes esas diferencias y entonces aprendes a tomar en cuenta eso para comunicarte mejor. Y siento que a veces como mexicanos o como latinos, cuando nos mudamos a países donde la cultura es más fría o donde la comunicación es, digamos, eh, pues más distante, creo que la gente se pelea mucho con eso, como de es que sus personalidades son súper feas, es que sus personalidades son muy pues distantes o cosas así, pero nunca lo ven como desde un punto de vista de entendimiento, de así son. Y obviamente hay un punto en el que ya se van a abrir contigo, o sea, en el caso de que quieras hacer amigos, no sé, europeos, alemanes, creo que hay a lo mejor la curva en la que ellos se van adaptando o se van abriendo contigo es diferente. O sea, con nosotros como latinos en el primer segundo ya queremos ser amigos y porque se nos da, ¿no? O sea, cuando estás en México es como que empiezas a platicar con sí. alguien y ya como si fuera de toda la vida, pero aquí pues no son así. Entonces como que es más poquito a poquito y, y creo que también está bien como que cuando te mudas a otro país, entender estas diferencias. O sea, no tomártelo personal de no quieren ser mis amigos o no quieren platicar conmigo, no, o sea, y no es eso, es que culturalmente somos diferentes. Sí, y por ejemplo también, o sea, a mí al principio me costó que fue como, así como tú lo dices, como un rechazo de a su, a su forma de ser, digamos, como pero en algún punto, este, que empecé a aceptarlo un poco más, me di cuenta que también me permitió conocer partes de mí que no conocía, como ellos pueden poner límites más fácilmente, ¿sabes? Y esa parte me siento que me ha ayudado mucho a comunicarme más directamente sin sí, a veces sin disfrazarlo tanto, solo hacer mis requisiciones sin sentirme mal por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como poner límites y eso me pareció como muy valioso encontrar esa parte de mí que si la hubiera rechazado no la hubiera encontrado. O sea, puedes aprender incluso de las situaciones más difíciles, incluyendo las personalidades de las personas.
Sí, creo que es muy valioso lo que dices, como tomar lo bueno de todo, ¿no? Como aprender. Creo que una diferencia grande es la forma de comunicarnos. Creo que en México somos como muy eh, amables y no es malo, pero es como más como demasiado amistoso, ¿no? Incluso cuando tú escribes un email es como totalmente todo un como una carta, ¿no? Como de Color muy de buenas rosa. tardes, sí, o sea, como que tiene que ser Sí, excesivamente amable. Y a lo mejor aquí, porque son sí. más como directos, más eficientes, van directo al grano. Y eso a mí me gusta mucho, como me gustó mucho aprenderlo, que todo es más, ok, la comunicación es más directa y como tú dices, como sin disfrazarlo tanto, que cuando escribo un email puedo pedir exactamente lo que quiero, puedo poner límites, puedo decir como no, o sea, hoy no se puede hacer esto y no tengo que decirlo como de, pues podemos ver qué se puede hacer o así, ¿sabes? O sea, como que esa parte creo que es muy valioso de aprender. La forma de comunicarnos es muy diferente en todos los lugares, pero se puede aprender siempre algo, ¿no? Sí, o sea, a mí también me dio como paz esa parte de que a veces en México somos como, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 así como... Pero, o sea, sí entiendo que muchas veces tal vez de verdad te nace así como del corazón decirlo, pero muchas otras tal vez también solo no lo quieres hacer y también tienes que decirlo, entonces como el tener la libertad de solo decirle, ah, oye, podemos hacer esto, fin, sin más agregar más, es importante y te convierte, o sea, te da esas estrategias de dos mundos diferentes que al final se combinan en ti, ¿no? Entonces tienes esas dos estrategias que puedes usar cuando tú quieras, ¿no? O sea, esos dos conocimientos. Sí, simplemente porque nuestra comunicación, creo que tanto la tuya como la mía, en estos momentos es completamente en inglés, ¿no? Todo, o sea, digamos que el 80% de tu día, bueno, al menos a mí en el trabajo, yo soy 100% hablo inglés y incluso hablar otro idioma es cambia la forma en la que dices las cosas. El español es demasiado rico, tiene demasiadas palabras, o sea, la forma en la que Sí, hablamos es, digamos que son oraciones súper largas, o sea, como que es, pues, es un idioma muy rico. Y el inglés es más conciso, el inglés es simple, el inglés dice las cosas como en oraciones cortas, muy sencillas, ¿no? Y simplemente el hablar otro idioma, la comunicación va a cambiar y la comunicación a lo mejor se siente diferente, ¿no? O incluso cuando hablas ya de un tercer idioma, pues es diferente. En mi caso hablo, digamos, un 20% en alemán cuando tengo que em, hacer cosas del día a día, ir al súper, esas cosas o sea, son en alemán. Pero, y también es diferente, o sea, la forma en la que te comunicas en alemán, que la gente piensa que es como un idioma demasiado duro, como demasiado agresivo, y la realidad es que no, o sea, la realidad es que el alemán a mí me parece un idioma bastante lindo y además como que muy, también muy variado, pero es difícil de aprender, o sea, eso sí. ¿y cómo fue que tú aprendiste alemán? Pues todavía estoy aprendiendo, o sea, todavía no puedo hablar alemán fluido. Pero simplemente creo que no rechazar el aprenderlo. Porque también hay mucha gente internacional que viene de otros países y que rechaza la idea de aprender el alemán porque simplemente les parece demasiado difícil. Y, y creo que tener esta oportunidad o esta apertura de, ok, voy a aprenderlo. Yo, por ejemplo, no soy como tan estricta en el hecho de quiero aprenderlo y que suene perfecto y que sea gramaticalmente perfecto, no. Para mí es más como una ayuda para el día a día, ¿no? Para poder hacer cosas básicas normales. Y entonces, pues sigo aprendiéndolo. Em, Vera, ¿empezaste a aprenderlo ya cuando llegaste a Alemania o ya habías empezado desde antes? ¿Fue un en la requisito para el universidad, doctorado?
No, de hecho, la mayoría de los doctorados y maestrías internacionales pues son en inglés, ¿no? Entonces realmente no te piden como requisito normalmente, un tercer idioma, casi todo es en inglés. Yo empecé a estudiar alemán, estudié un poquito en la universidad, pero no demasiado. Y empecé de hecho a estudiar como bien en forma hasta que supe que me iba a venir para acá, hasta que me aceptaron en el doctorado. Entonces es como... eh, y además como que no, como no es un requisito, pues no lo tienes que hacer obligatoriamente. O sea, eso es ya si tú quieres, ¿no? Em, pero pues sí, o sea, es un, una ventaja y que tienes que ir trabajando y que tienes que ser bastante abierto para poder aceptar cosas incluso como el idioma. Y sobre todo porque, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, es una ciudad relativamente grande que realmente si yo quisiera podría vivir sin el alemán. O sea, no tendría por qué estarlo aprendiendo porque la ciudad es demasiado internacional y en general la gente puede hablar inglés. Pero pues siempre es bueno saberlo. Y, y por ejemplo, para mí sí era muy importante vivir en una ciudad grande. O sea, y eso va de acuerdo a mis gustos. Creo que hay gente a la que le gusta mucho, no sé, la naturaleza y le gustaría a lo mejor vivir en una ciudad chiquita y en una ciudad en la que pueda hacer como hiking o cosas así. Pero para mí era muy importante que fuera una ciudad en la que tuviera varias opciones de entretenimiento, varias opciones como de ir de compras, de hacer deporte en diferentes lugares, como, pues sí, entretenimiento en general y que estuviera bien conectada para a lo mejor poder viajar, porque me gusta viajar, pero hay gente a la que le gustan cosas diferentes y a que ciudades como París, como Nueva York, como Londres no les llama nada la atención porque no les gustan las ciudades grandes. Y, y creo que es un punto importante para cuando vas a decidir a dónde quieres ir, saber cuáles son tus preferencias. Sí, que tiene que ser un balance entre que un programa sea bueno, pero que tú también vas a estar feliz estando ahí, porque tú eres tu herramienta de trabajo, entonces tú tienes que estar bien para poder dar un buen trabajo también. Y pues sí es importante elegir la ciudad, no solo, o sea, por todas esas cosas que tú mencionas, pero también, por ejemplo, a mí que me interesaban las partes sustentables, inicialmente había aplicado a Suecia o a Ámsterdam, que eran ciudades muy sustentables y me iban a permitir conectar no solo en la universidad, pero también con otros investigadores o con otros trabajos en un futuro para hacer prácticas que me iban a abrir el panorama y también el camino. Ahorita estoy en Arabia Saudita, que tal vez no es muy conocido por la sustentabilidad, pero ahorita están invirtiendo muchísimo dinero en, en soluciones sustentables, también como en energía del futuro, cómo generar agua y pues son todas esas cosas que tal vez parecen desconocidas para México, pero se está haciendo. Sí, creo que es importante cuando decidimos a dónde queremos ir, como que tomar en cuenta nuestras perspectivas a futuro, ¿no? Si, o incluso lo que está pasando justo en el país, ¿no? Creo que como tú, que querías estudiar en un lugar que fuera más sustentable, también si quieres estudiar, no sé, algo que tenga que ver con cierta industria, industria farmacéutica, industria automotriz o lo que sea, puedes investigar qué país está invirtiendo más en eso, cuál tiene más industria o cuál tiene más investigación en cierta área y de ahí tomar como una referencia de esto me va a ayudar en el futuro. Sí, porque simplemente estar en el lugar donde hay más probabilidad que ocurra, pues te da mayor posibilidad de tener esos intercambios, más facilidad de obtenerlos.
y es un punto importante para tomar en cuenta. Sí, también donde haya gente que sea, digamos, más experta en cierto tema, ¿no? Por ejemplo, tú que estás ahorita en un lugar donde se está invirtiendo en energía, bueno, más bien en sustentabilidad en general, va a haber más gente experta Sí. en este tema de la cual puedas aprender. O sea, entonces siempre es bueno estar en el lugar adecuado. Y creo que también un punto importante es ver las condiciones del país, ¿no? En general creo que es importante y que a lo mejor no tomamos tanto en cuenta cuando estamos aplicando a maestrías o a doctorados o así, las condiciones o el estilo de vida, digamos. Digamos que esto incluye seguro médico, em, seguro de desempleo, o este tipo de temas que a lo mejor no es que no sean importantes, pero a lo mejor como que se nos pasa a pensarlo, ¿no? Que a lo mejor estamos tan enfocados en quiero un buen programa o quiero la mejor universidad o lo que sea, que no tomamos en cuenta eh, este tipo de prestaciones, beneficios, vacaciones. O sea, todas estas cosas son importantes para cuando quieras decidir a dónde quieres ir. Sí, también el estilo de vida, o sea, como mujer yo tuve que hacer como un research más de Arabia Saudita porque no conocía muchas cosas de cómo era el país, porque hasta hace, creo el año pasado todavía era un país más cerrado, o sea, me refiero de que no había tanta, no había visa de turistas o no había muchos turistas aquí. Recientemente están empezando a abrir el país, entonces pues realmente no había mucha información. Entonces, pues el ver como que también había otras mujeres o que el estilo de vida, pues desde mi punto de vista también protege mucho la cultura a las mujeres, ¿sabes? O sea, como me siento siempre segura de caminar sola, en paz, a la hora que sea. Eh, y es un punto importante, creo que eso también lo sentí en Europa, como salir a las 4 de la mañana y poder regresar a mi casa yo sola, es un punto que me daba mucha paz y creo que es un punto importante a considerar también. Sí, creo que como Aquí mujer, también nos incluye... Ay, perdón. ¿Eh? no, decía que creo que como mujer siempre es importante ver la seguridad del país a donde vas a llegar, ¿no? O la seguridad de la ciudad. Creo que como tú dices, es importante que tú te sientas segura incluso caminando sola. Y creo que esa es una ventaja muy grande de otros países comparados a lo mejor con México, que, que te permite esta libertad de estar sola, de caminar sola, de hacer tus cosas sola. Y creo que es muy valioso eso a considerarlo. Sí, también serían como las vacaciones. Yo ahorita tengo 5 semanas de vacaciones al año y pues sí es importante considerar eso porque pues México está un poco lejos y para poder estar con tu familia, pero pues también para tener tiempo de despejarte en algún otro momento, son prestaciones importantes. Sí, o sea, creo que yo tengo 4 semanas de vacaciones al año, que comparado con México, pues son muchísimas vacaciones que les dan, creo que 10 días, o bueno, ahorita creo que ya incrementó un poquito, pero creo que sí es una prestación importante, sobre todo cuando eres un estudiante internacional, porque tienes que tener en cuenta que si vives de Arabia a México, el vuelo es súper largo, entonces nada más de eso es 2 o 3 días invertidos en viajar, ¿no? Y además el tiempo de estancia Sí, en México. Y si tú quieres no solo viajar a México, sino viajar a otro lado, conocer otro lado, o sea, tienes que tener ese tiempo para ti. Y, y creo que es importante a considerarlo para que sea un balance entre que tu trabajo te guste, que sea bueno, pero que también tengas la oportunidad de tener actividades recreativas. Y, por ejemplo, aquí en Europa es relativamente barato viajar en dentro de Europa, ¿no? Hay muchas
aerolíneas de bajo costo, hay trenes, hay autobuses igual de bajo costo en el que puedes ir de un país a otro por 10, 20 euros, incluso en avión, y es súper barato. Sí, también, por ejemplo, en esta parte de Arabia Saudita, pues está cerca a Dubái y normalmente es considerado como un país muy caro porque sí tiene el renombre de ser un país muy lujoso y sí lo es, pero por lo mismo las actividades lujosas están tan normalizadas que incluso por un precio bajo puedes tener muy buen servicio o muy buenas características como de los hoteles o de las comidas, porque todos están intentando llegar a eso. Sí, creo que normalmente, o sea, yo como que tengo esta idea de que Dubái es súper caro. O sea, que es súper caro viajar ahí. Y justo cuando me dijiste que no era tan caro, como que me sorprendió un poquito. Y a lo mejor es por la forma en la que percibimos, o más bien el estilo de vida, ¿no? Porque a lo mejor, al menos si tú vives aquí en Alemania, digamos que el estándar de vida es bastante en la mitad. O sea, no ves cosas tan lujosas normalmente, obviamente sí las hay, pero no ves cosas tan lujosas, pero tampoco te toca percibir a lo mejor eh, tanta, no sé, tanta pobreza, digámoslo así. Siempre hay como un estilo de vida medio, durante, porque la mayoría de las personas tienen un salario, digamos un salario base normal, en el que les permite adquirir ciertos productos, ciertos servicios, y es relativamente estándar. Pero a lo mejor en ciudades como Dubai eh, ese estándar es más alto, ¿no? O sea, es más, eh, se inclina más hacia el lujo, y como porque por eso tenemos esa percepción de que es súper caro. Sí, pero justo nosotros nos quedamos en un hotel muy cerca del Burj Khalifa, que sería como el centro, y pues por lo mismo que te costaría un hotel en México, pero en Dubái cerca del Burj Khalifa y con jacuzzi. Entonces, pues sí, o sea, como las actividades son más lujosas, rentar coches de lujos es más accesible o más fácil. Y pues sí, también como todo lo hacen lujoso. O sea, sí es un hecho que tienen gustos muy lujosos, pero lo hace más accesible a la población en general. Sí, Mm, simplemente porque su estándar es así, ¿no? Como que todo tiene que ser un poco más lujoso para que a la gente le atraiga, y eso mismo lo hace más accesible, porque es como sí, lo exacto. normal, digámoslo así. Em, y aquí es como un poquito al revés, o sea, como que no digo que no existe el lujo, pero existe más como, digamos que cosas más normales, más estándar, que ir al cine, cosas así. Y justo como ir al cine es una experiencia muy normal. Y cuando en México tenemos cine VIP, tenemos cine super 3D, tenemos 40 tipos de cine, que es, obviamente entre más pagas, más lujo tienes, pero realmente tenemos como que muchos tipos de entretenimiento. Y a lo mejor aquí en Alemania es como más como, ok, si quieres ir al cine vas al cine, y es un cine normal, es un cine, digamos, X. No hay servicios extras, digámoslo. Sí, aquí pues puedes encontrar accesible, lujo accesible, pero también te puedes ir alto y más alto y más alto, tan alto como quieras. Y también, o sea, aquí en Arabia Saudita, pues la religión es el Islam y sí hay como, ha sido adaptada por, como culturalmente también, porque así como en México el catolicismo es lo normal y se ha pegado tanto la religión con la cultura que a veces ya no sabes que esas cosas provenían de la religión, pero sí lo son.
Entonces aquí también influye, por ejemplo, la hora del rezo. Los musulmanes rezan 5 veces al día y pues el primer rezo es cuando sale el sol. O sea, ahorita es como a las 5:30, 6 de la mañana. Y la última es a las 8:30 de la mañana. Y hay un call to prayer que es como, se llama Azan. Es como un- una canción, rezo para avisarle a la gente que hay que ir a la mezquita. Y por ejemplo, cuando estás en los centros comerciales, cierran las tiendas para que la gente vaya a rezar. O sea, así sea como el mall más elegante, cierran y mientras pues tú estás ahí como esperando que las tiendas abran, porque pues realmente no hay muchas cosas que hacer durante el rezo y ¿Y cuánto tiempo pues suena es esta, importante. cuánto tiempo ¿Cuánto suena tiempo? este call to prayer? ¿Y cuánto tiempo les dan como para ir a rezar? ¿Cuánto tiempo cierran las tiendas? Son como 10 o 15 minutos. O sea que parece, o sea, tal vez no parece tanto, pero pues sí es mucho tiempo cuando solo estás ahí esperando, ¿no? Sí, que son Eh, 5 veces al día. sí, 5 veces al día. Y por ejemplo, aquí no hay muchas cosas de recreativas, no hay bares porque el alcohol está prohibido, pero pues poco a poco van empezando como a poner como, o sea, sí hay cerveza sin alcohol y así vino sin alcohol, pero poco a poco estaban empezando a poner como el bar con el ambiente del bar, pero sin alcohol y eso pues me parece bastante bien. Pero también pues la gente ahorita solo tiene de entretenimiento como ir al mall, al centro comercial de compras y abren desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y por ejemplo, ahorita que va a ser Ramadán, los horarios cambian y porque la gente ayuna desde que sale el sol hasta que se mete. Entonces los centros comerciales abren como más tarde, creo como a las 4 y cierran como a las 2 de la mañana. Y pues sí, así es como la El, religión influye en el país. el Ramadán dura como un mes, ¿no? O sea, este periodo en el que ayunan del amanecer al anochecer, que realmente es sin comer, sin tomar agua durante periodos largos de tiempo, em, y dura un mes. O sea, para mí es bastante largo porque pues em, nunca nos ha tocado vivir eso, pero para ti cómo cambiaría tu trabajo, o sea, para ti sigue siendo igual, sigues trabajando a la misma hora o qué, en qué afecta el Ramadán. Para mí es básicamente el mismo horario. Este, a los que ayunan los dejan trabajar, creo que 3 horas menos. O sea, normalmente el, el horario laboral es de 7 horas. Pero si están ayunando se pueden ir como después de las 12 o 1. Y lo que cambia es como que te piden que no comas o tomas agua en lugares públicos, porque pues en el ayuno no pueden comer ni tomar agua por todo ese tiempo. Entonces como para hacérselos más fácil como en solidaridad. Y pues también no puedes comprar comida en los restaurantes de la universidad, solo hay uno abierto. Entonces mucha gente más bien prefiere cocinar en su casa, la comida que les gusta o para estar más tranquilos o más cómodos, que eso más bien sería como la diferencia que aplicaría para mí. Y si dura un Y tú mes no y haces es como ayuno. bastante tiempo. El año pasado ayuné un día o dos y la verdad sí me gustó muchísimo porque, o sea, como que mi cuerpo se renovó. Siento que me la pasaba comiendo mucho y, o sea, como que mi cuerpo se tuvo tiempo de hacer otras cosas como para mi piel. Y también como a veces tengo ansiedad o Mm. overthinking, ese día no tenía energía para tener ansiedad, entonces pues básicamente fue muy productiva y estaba muy en paz. Este año tengo ganas de hacerlo unos días más, pero sí, pues sí lo voy a hacer unos días más. Pero todo Y el hay mes sí algo me de, parece bastante. ahí hay algo de la religión o de la cultura
digamos, musulmana del Islam, que te haya parecido difícil adaptarte o que haya sido demasiado diferente? Mm, lo que me parece diferente, o sea, de la cultura de aquí, es como a veces son muy individuales, ¿sabes? O como que te respetan mucho tu espacio personal. Los mexicanos así como, hola, no sé qué, así a todos, y ellos son como más de sus grupos de amigos o algo así, no es como que le hablan a algún desconocido en la calle, pero a mí el Islam me parece muy interesante porque ellos te invitan a cuestionar todo y pues es como una religión entre tú y Dios. O sea, la verdad sí me he puesto a investigar bastante porque me parece como parte de mi adaptabilidad y me gusta mucho. Algo que me haya costado trabajo, o sea, tal vez me costaba trabajo como que no hubiera iglesias aquí, ni una sola en todo el país, pero pues puedes ir a rezar a las mezquitas y todos están de acuerdo y todo está bien. Y yo creí que no podías ir, pero sí puedes ir, entonces son como pues muy abiertos y por ejemplo el Ramadán es como la Navidad, el ambiente es como muy amoroso, la calidad, caridad, la gente se junta para cenar juntos todos los días y me parece muy bonito. O sea que en realidad tú sí le encuentras más, digamos, lo positivo culturalmente y religiosamente al Islam. Y eso me parece muy bonito porque es como parte de tu adaptabilidad. O sea, parte de que tú ya estás aceptando eh, como muy bien la cultura y además que estás tomando las cosas buenas, estás investigando. Realmente no te quedaste en la forma superficial de lo voy a rechazar porque simplemente es diferente a mi religión, sino que realmente es como, ok, tiene estas similitudes con mi religión, tiene estas ventajas, la forma en la que piensan, a lo mejor puedo aprender algo de eso y eso se me hace como muy lindo. Sí, o sea, yo creo que en México parece como una religión totalmente diferente porque realmente no conocemos mucho, pero realmente es como la continuación o el complemento del catolicismo, porque es como el profeta que vino después de Jesús y también reconocen a Jesús y a la Virgen María en el Islam, que me parece, no sé, me parece como el punto de conexión o como la Virgen María creen que es la mejor mujer que caminó sobre la tierra. Entonces, pues me parece muy Que, bonito. Y sí, que eso no lo creo que esperarías, ¿no? también O en sea, general... como que, no, ¿Eh? sigue, sigue. Sí, que en general, o sea, como... No, ya me arrepentí. Ya a ver, síguele. Ok, no, iba a decir que, que sabemos a veces tan poquito de otras religiones que pensamos que son totalmente diferentes a la nuestra y que no tenemos nada en común, pero como tú dices, o sea, tú fuiste descubriendo que sí hay como cosas en común que entre, entre tu religión y el Islam. Y, por ejemplo, viviendo en ciudades como París y en muchos países europeos, te das cuenta que hay un sinfín de religiones. O sea, en Europa la verdad es que son mayormente católicos cristianos, pero viene tanta gente de tantos lados que hay una gran parte de la población que es musulmana, que hay parte de la población que es judía, que hay parte de la población que tienen otras religiones que yo en mi vida había escuchado y que siempre puedes aprender de algo, algo de todas estas religiones. Y en México, como la mayoría de la población es mayormente católica, a lo mejor no te da, no hay oportunidad de donde puedas aprender porque simplemente no tenemos esta diversidad. Eh, y eso es algo, no es algo malo, simplemente pues a lo mejor no la tenemos, ¿no? Y ya cuando te mudas a otro lugar, o sea, en, cuando entré a la maestría éramos 15 mujeres y todas teníamos creencias y religiones súper diferentes. Había una chava que tiene una religión que yo nunca había escuchado y que era más como una, no una religión, pero como una creencia
y nos platicaba como historias de su religión y era súper interesante saber como que hay cosas súper diferentes, bueno, creencias súper diferentes y que de todos se puede aprender algo bonito, ¿no? Sí, depende de ti cómo lo veas. Por ejemplo, también algo que me pareció muy interesante del Islam o de esta parte del mundo es que normalmente creemos que las mujeres son más sumisas, pero en mi experiencia que tengo dos amigas árabes muy cercanas, pues ellas me acompañaron a comprar un vestido y así, y ellas son súper fuertes de que a veces que van manejando y que un otro coche se les iba a meter ahí, le estaban diciendo, cuando fuimos a comprar el vestido solo tenían talla XS para probar y dijeron, no, no te vamos a pagar ese dinero que tú dices porque no todas las mujeres somos XS y entonces estuvieron ahí negociando el precio y nos bajaron el precio como a la mitad. Entonces las mujeres usan mucho su voz, ¿sabes? Creen mucho en su voz y la usan mucho y la sociedad también las deja usarlo. Y eso me pareció muy interesante. Y siento que tenemos esta mala percepción de del mundo árabe, ¿no? En general. Como que las mujeres son súper sumisas y las mujeres no pueden hacer nada y así. Y ya cuando vas allá, o sea, tienes que ir allá y darte cuenta de que las cosas son súper diferentes a como te las platican en, en general en los medios de comunicación a lo mejor. Eh, y te das cuenta en realidad cómo son, que tú dices que pueden usar su voz y cosas que nunca te esperarías porque la gente en general te dice como cosas que son falsas de que no, las mujeres ahí no pueden hacer nada. Sí, no, o sea, por ejemplo, esas amigas que te cuento, ellas me decían así como, ay, Claudia, vamos a que nos den un masaje. Y yo, sí, ¿cuánto cuesta? Y yo así como, 5,000 pesos. Y yo, ¿qué? Pero me dijeron, ellas van cada mes, o sea, se procuran mucho su cuidado personal y como salir con sus amigas, o sea, aquí como no están pensando tanto en casarse o tener novios o así, o sea, como siempre se juntan con su grupo de amigas y siento que eso las hace muy fuertes Está muy y lindo, o sea, como que resilientes. él, sí, esa diferencia que realmente es algo positivo, ¿no? Que, que ni siquiera lo vemos nosotros como externos. Y, Sí, sí, me parece muy bonito. y de la forma en la que, digamos, ya la universidad en sí, porque a ti te tocó estudiar la maestría y tomar clases de maestría en Arabia y en España. Sí. O sea, ¿hubo algo que no te gustara o que fuera muy diferente a México o cómo fue tu experiencia? Eh, Pues sí es diferente en México, en Arabia y en España. En España solo había un examen al final, que no había exámenes, a los profesores no les importaba si ibas a la escuela o no, mientras pasabas el examen final, pero el examen final era muy difícil y mucha memorización. O sea, casi no había como espacio para poner tus ideas o echar choro o algo así. O sea, era memorización y sí era difícil. Y aquí en Arabia, o sea, también porque es como más maestría, en nuestros... Básicamente se basa las calificaciones en proyectos, que a mí me encanta, la verdad, o sea, porque me encantan los proyectos y creo que eso es como un poco más parecido a la realidad de que pues normalmente tienes tiempo como para buscar o colaborar con la gente o así para buscar soluciones que solo un examen basado en memorización. Sí, en mi ¿Y caso, tú qué tal? pues en mi caso yo estudié ingeniería en México. Entonces, por ejemplo, en los exámenes, las respuestas tenían que ser como muy concisas, ¿no? O sea, si te preguntaban algo era sí, porque esto y esto, tal. O sea, como que no nos dejaban tanto echar choro, porque como que el punto de vista de ingeniería era como muy, es así por esto y esto. Y entonces llego a Francia a estudiar la maestría y los exámenes
cuando te preguntaban algo era más como tipo ensayo. Y entonces me acuerdo que en mi primer examen como que las correcciones eran como de, sí, pero ¿qué más? O sea, porque a mí me preguntaban algo y yo lo contestaba como, sí, porque esto y esto. Y ya. Y para ellos, o sea, como que les gusta mucho saber que muestres qué es lo que conoces acerca de ese tema en general, ¿no? Entonces te dan esta oportunidad, esta facilidad de escribir todo lo que estudiaste tú y echarte un ensayo de toda la página para explicar un tema que es a lo mejor sin echar choro, pero sí con tus conocimientos diciendo como todo lo que sabes del tema. Y para mí eso fue como un cambio porque a mí en la universidad, si yo echaba aquí todo lo que yo sabía, me iban a decir como no te preguntamos eso. O sea, esa no fue la pregunta. Y Sí. creo que esa fue una de las primeras diferencias. Y también lo que tú dices de que los exámenes eran poco, era solo uno al final del semestre, que era súper difícil. Para nosotros era más o menos igual, o sea, eran como por unidades. Y entonces era un examen después de que ya habías visto como toda, digamos, toda esa materia. Eh, o sea, como que no había oportunidad de parciales. Y y sí, o sea, como que las formas de estudio a lo mejor son diferentes, porque igual cuando iba en la maestría teníamos clases así como de 3 horas, donde eran presentaciones de 300 diapositivas y luego nos Wow. las mandaban para que las estudiáramos y era a lo mejor no memorizarlo todo, pero sí como entender todo eso. Y era súper difícil estudiar porque me acuerdo que hasta nos daban como días libres, o sea, como una semana completa libre para poder estudiar para ese examen. O sea, porque obviamente tenías que leer, Wow. no sé, 15 presentaciones de 200 diapositivas y echártelo todo. Estaba pesado. Y la forma, la verdad es que, pues es diferente, ¿no? O sea, no, creo que cada quien a lo mejor tiene diferentes métodos de aprendizaje y para alguien le sirve más la forma mexicana y a alguien a la que le sirve más la forma europea o así, o sea, es diferente. Sí. Sí, tienes la oportunidad también de probar que puedes sobrevivir, aprender, dominar en cualquier, en cualquier método de evaluación. Y a mí me gusta eso, ¿no? O sea, como tra- probarte en algo diferente y ver que también lo puedes hacer. O sea, me deja un buen sabor de boca. Sí, y de incluso de la forma de calificar, porque en México pues es del 1 al 10, ¿no? 10 la máxima. Y en Francia es del 1 al 20, pero es bastante Guau. dig- es bastante como subjetivo un poco, porque en México a mí me tocaba que en exámenes era como de, sí, o sea, la respuesta era buena y mala, sí y no, y ya, ¿no? Em, y en Francia me tocó que era como eran más como tipo ensayos y a veces incluso en proyectos o en laboratorios, como que tomaban un buen de cuenta como tu desempeño y así. Entonces era un poco, digamos, subjetiva la calificación. Y entonces 20 era lo máximo, pero para obtener ese 20 era como súper difícil, ¿no? Era como, ok, casi casi eres perfecto. Entonces ya más de 15 era como una buena calificación y ya te ponían como los comentarios de hizo un buen desempeño, lo que sea. Y, y es muy como gracioso como estas diferencias en la que se califica, porque también aquí en Alemania es al revés, creo que es del 10 al 1, entonces el 1 es el máximo y, y también como que, o sea, si ya te sacas un 2 ya eres como bastante bueno y, y es muy gracioso que es como un poco subjetivo porque la forma de calificar, bueno, no digo subjetivo, pero como que la forma de calificar está basado más como en ensayos y así, entonces es diferente las cosas que toman en cuenta. Sí, está muy interesante. Nadie se hubiera imaginado. Creo que hubiera más maneras de calificar que del 1 al 10.
Y aquí en Arabia también es del 3 al... No, no, al 4. No sé cuál sea, del 0 al 4, del 1 al 4 tal vez. Pero a mí sí me costó como, ¿qué es esto, no? Así, como esto significa que es suficientemente bueno. Me imagino que también te pasó con los otros sistemas de calificación, ¿no? En lo que encuentras el equivalente a lo que ya sabes. Sí, que incluso todavía a veces, cuando te entregan un resultado, todavía me toca buscar como de, ¿qué significa 2.2? O sea, porque para mí, obviamente mi sistema de referencia es como del 1 al 10 y, y como que tienes que hacer como esa equivalencia, ¿no? Eh, que es muy gracioso porque, pues, digamos que lo lógico para nosotros no es lo lógico para otras personas. Sí, sí, todo es muy subjetivo, más subjetivo de lo que parece, pero solo sabes cuando compartes tus creencias con personas que piensan diferente a ti, o sales del país, o todas esas cosas. Por eso nutre mucho como viajar o estudiar en el extranjero, que son cosas que tal vez no siempre se consideran, pero sí te ayudan a crecer, mucho crecer como persona y conocer otras partes de ti. Sí, y creo que cuando te vas al extranjero y sobre todo cuando te vas solo, sin una familia o sin una pareja, creo que te toca aprender cosas que no sabías de ti. Incluso cosas como cómo pasar mi tiempo a solas. O sea, creo que hay Sí, gente a la que cuando se muda de país le cuesta mucho trabajo este, digamos, este tiempo solo. Porque una cosa es estar tú solo y otra cosa es como eh, realmente estar en soledad, ¿no? O sea, yo disfruto, por ejemplo, mucho mi tiempo en el que estoy yo sola porque puedo hacer cosas que a mí me gustan, puedo tener ciertos hobbies que si no estuviera sola a lo mejor nunca los hubiera descubierto. sí, Y creo que eso me hace apreciar mucho mi tiempo cuando estoy sola. Y también me hace apreciar mucho mi tiempo cuando comparto con amigos o cuando comparto con familia, porque entonces ya es como más tiempo de calidad, que a lo mejor cuando vives o cuando yo vivía en México, que obviamente nuestra cercanía era muchísima, de que todo el tiempo estás con tu familia, de que todo el tiempo estás conviviendo con alguien, como que no lo aprecias tanto porque lo das como por sentado de que siempre están ahí. ¿No? Y ahorita ya me tomo el tiempo de, ok, este tiempo es para convivir con mi familia, para marcarles, para hacer videollamada, y este tiempo es como para yo cuando quiero hacer ejercicio, cuando quiero hacer mis hobbies o lo que sea. sí, yo también creo como cuando estás en otro país y tienes tiempo para estar sola, puedes descubrir como más hobbies y también te das cuenta como cuánto tiempo tienes, ¿sabes? O sea, como que en México siempre, tal vez, como, no, pues no tengo tiempo o algo así, porque realmente creo que invertimos mucho tiempo en estar con nuestros seres queridos, pero pues si no están, pues tienes todo ese tiempo para hacer todas esas cosas y aprenderlas o perfeccionarlas o conocerte, que es muy bueno también. Sí, y justo hablando, por ejemplo, de cuando tienes que marcar a tu familia, pues obviamente los horarios son diferentes. O sea, aquí no, yo tengo 7 horas de diferencia, pero si te vas como más eh, hacia Arabia, pues son, o sea, van incrementando el número de horas de diferencia, ¿no? Y creo que entonces, Sí. no sé cómo tú lo veas de cuándo le puedes, tienes tiempo de marcarle a tu familia para que se compagine como esos horarios. Sí, yo casi siempre hablo a México como entre las 7 y las 9 de la noche de aquí, que creo que es como las 10 de la mañana y mediodía. O sea, porque es como en un horario que sea bueno para ellos, pero que también que sea bueno para mí. Porque, o sea, obviamente para ellos tal vez sería mejor que les hable más tarde, pero para mí ya es muy tarde. Y para mí tal vez sería bueno que les hable más temprano, pero para ellos es muy temprano, ¿no? Como a las 6 de la mañana ya así como ya. Y no, no funciona. Sí, encontrar un balance de horarios también, ¿no? Y creo que a mí, por ejemplo, me costó un poquito eso de horarios de trabajo. Me acuerdo cuando me fui a Canadá,
me tocó vivir con una familia. Entonces, Mm. digamos que estábamos un poco adaptados a la familia porque ellos nos daban la comida y y cenábamos normalmente juntos y así, ¿no? Entonces, mis horarios de comida en México eran, no sé si son raros, pero son bastante estándar en México, pero era como, ok, desayunos y desayunas una cosa fuerte, como a las 7 8 de la mañana. Después, a lo mejor haces un tipo lunch o te comes un sándwich o lo que sea, como al mediodía. Y tu comida fuerte es a las 4 de la tarde. Y, y a mí, por ejemplo, la cena, pues nunca fue como mi comida principal, ¿no? O sea, siempre era como, pues sí, me tomo un café o lo que sea. Y luego llego a Canadá, que nos tocó convivir con una familia, en el que nos daban de cenar súper poquito, era como, ok, solo cereal. Y luego comían a las 12 del día, que para mí pues no me daba hambre a las 12 del día porque tenía que desayunar temprano. Y luego la siguiente comida era la cena, que la cena es su comida como fuerte principal. Y era muchísimo para mí porque ya era tarde para mí. Entonces, todas estas cosas que nunca piensas que te tienes que adaptar y, y pues lo tienes que hacer porque finalmente si quieres, digamos, ya cuando estás trabajando, cuando estás viviendo con alguien más, pues si quieres compaginar este tipo de horarios de tiempo de calidad, que es como comer, como compartir una comida, pues lo tienes que hacer, te tienes que adaptar. Sí, aquí también comen el lunch es al mediodía, a las 12 todo el mundo va a comer, que es como para mí era como el almuerzo, ¿sabes? O sea, pero es como la hora de la comida fuerte y de ahí, o sea, el desayuno no sé, creo que variará, pero igual se levantan como, o sea, desayuno es como a las 8 10, pero es algo ligero porque el lunch es a las 12 y luego la cena es, o sea, yo a las 5 de la tarde, 6, ¿sabes? Y yo, ¿qué? Pero, o sea, al final me gusta este nuevo horario que jamás se me hubiera ocurrido en la vida, porque pues terminas de cenar como temprano y ya te puedes ir a dormir más tranquilo, pero o sea, sí creo que también depende mucho del país, porque yo lo intentaba hacer en México así y solo no funciona. Creo por las horas de sol o no sé, pero Sí, sí creo que o también sea, influye como de cierta manera. sí, creo que influye las horas de sol y también como los ritmos de vida. Porque, por ejemplo, en una ciudad tipo Ciudad de México, que las distancias son súper largas, que el tiempo de traslado es largo, creo que también todo nuestro entorno se va adaptando a ese tipo de situaciones. Y a lo mejor aquí, digamos en Alemania, que el transporte es súper eficiente en general, normalmente, este obviamente no existen esos tiempos de traslado de 2 horas dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces todo es, Mm. digamos, un poco más sencillo eh, y todo se va adaptando así que si tú intentas hacer un horario de comida así en México, pues no creo que lo logres. Sí, aquí también me parece interesante que, o sea, nosotros todos vivimos en el campus o cerca del campus. O sea, yo de aquí a la oficina hago 5 minutos en bici y, o sea, como las distancias entre las ciudades en Arabia Saudita son muy grandes, pues como que he escuchado que hay como clústeres. O sea, si vas a trabajar en esta empresa, entonces vives como por en estas casas, pero bueno, ya si dejas de ser empleado, pues ya vives en otro lugar, ¿no? O sea, obviamente también hay como las casas normales en las ciudades, pero hay como algunos clústeres donde, por ejemplo, aquí en la universidad, todos los que estudiamos aquí o trabajan aquí, viven aquí, entonces el tiempo de traslado es irrelevante, digamos. Y eso Ujú. pues también ayuda como a la productividad, todo así, me parece muy bueno. Creo que para mí sí es muy importante vivir cerca de donde trabajas. O sea, para mí ha sido un gran apoyo que siempre he podido encontrar el lugar donde vivir cerca de donde voy a estudiar o donde voy a trabajar. No solo para la productividad,
pero también para cuando ya vas de regreso a tu casa, lo que quieres es descansar, creo que es muy importante. Y también vivir en un área, digamos, cerca donde puedas tener también actividades recreativas, para mí ha sido siempre súper importante cuando busco un lugar donde vivir. Sí, también creo que vivir cerca, también cuando viví en Ciudad de México, vivía cerca de la UNAM y pues hacía más fácil como que tuviera amigos que querían salir y pues que nos fuéramos juntos y nos regresáramos juntos y hacía mejor la experiencia, más fácil. Sí, y también que, que, por ejemplo, cosas como del día a día, tipo solamente ir al supermercado o ir a cosas básicas que te queden más accesibles y, y que no sean como tanto un reto, porque finalmente cuando te vas a vivir a otro país donde tienes que comunicarte en otro país, a veces hacer cosas que en México son súper normales porque pues las puedes hacer fácilmente porque hablas español, te vas a vivir a otro país y ya se convierte en un reto, ¿no? O sea, como simplemente cómo voy a ordenar tal cosa en otro idioma es si te puede causar, digamos, un cierto nivel de desconfianza. Y, y cómo vives tu día a día pues, es importante. Y, y cosas así, tipo, cosas burocráticas, tipos de oficina. O sea, para mí, que aquí en Alemania eh, este tipo de cosas normalmente solo se hacen en alemán, si es un reto. O sea, creo que es la parte más difícil en la que me he tenido que acostumbrar, que hay muchas cosas, muchas situaciones burocráticas que tienes que hacerlas en alemán. Y pues no hay de otra. Sí, aquí creo que la burocracia la hace la universidad, entonces realmente no me he tenido que exponer a eso, pero me parece muy interesante que tú tengas que hacer toda esa burocracia y en alemán, ¿no? O sea, como son cosas que normalmente requieren paciencia o leer las letras chiquitas y que sea en alemán, me imagino que es mucho más retador, Sí, pero creo es que parte de... cuando tengo, sí, creo que cuando tengo que hacer estas cosas, pues sí es como dedicarle un cierto tiempo, porque obviamente yo tengo que dedicar un poco más de tiempo porque lo tengo que traducir o lo tengo que realmente leer a profundidad. Y finalmente sí es un tiempo de preparación para investigar todo bien, em, para encontrar la información correcta de lo que quiero hacer, porque finalmente está en otro idioma. Em, y que la burocracia en todos lados es pesada, o sea, es un poco molesta, puede llegar a ser molesta. A lo mejor aquí en Alemania es un poco molesta, pero me ha tocado países como en Italia que es un poco más ineficiente, que a lo mejor era más fácil por el idioma, que no había una barrera de idioma tan grande para mí, pero sí era molesto que fuera un poco más tardado, más, sí, pues ineficiente en general. Sí, bueno, ya un poco a manera de conclusión, pues aquí expusimos diferentes puntos de vista, de vivencias, de realidades, de perspectivas y también diferentes maneras de hacer las cosas y un poco las maneras que te puedes adaptar a ellas y todas ellas requieren flexibilidad, aceptación y un gran grado de gratitud y aceptación del presente. Sí, creo que es importante dejar de vivir en el pasado y dejar a un lado las comparaciones duras, ¿no? Aceptar que en todos los lugares a los que vayas va a haber cosas positivas y va a haber cosas negativas y que tú tienes en tus manos el poder de adaptarte y de tomar lo bueno y de aceptar lo malo pues con la mejor actitud, no cayendo en el positivismo tóxico, pero tampoco cayendo en el rechazo total a las cosas nuevas que se te pueden presentar.
Sí, porque eso también podría traer autosabotaje y al final nosotros somos nuestros propios enemigos, pero también podríamos ser nuestros mejores amigos y hacernos la vida más fácil. Sí, recordar que cuando te vas a estudiar y a vivir a otro país, no solo vas a tu actividad principal, que ya sea estudio o trabajo, sino que también vas a aprender de la cultura, vas a aprender diferentes situaciones de la vida diaria que te van a hacer crecer como profesional y como persona. Sí. Muchas Y gracias por entonces, escucharnos y síganos en nuestras redes sociales, Radioactivas Podcast, en Instagram, YouTube y Facebook. sí, muchas gracias y esperamos sus comentarios si tienen o alguna sugerencia de lo que les gustaría escuchar. Háganoslo saber por nuestras redes sociales.